Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. Como ustedes saben, la reciente actualización que hubo trajo consigo muchas novedades al juego. El día de hoy les diré novedad por novedad, punto por punto, los cambios que se vinieron al juego, cambios visibles, ojo, no cambios como que arreglan bugs y esas cosas. Bueno, veamos. Si nos vamos al evento Asedio de Ciudad Campeona, los premios han cambiado. Ahora se podrá obtener la nueva apariencia Caballero de la Compañía Dorada, la apariencia SP, que es una categoría superior a las SS, se obtendrá mediante la captura del castillo del centro. Solo los 3 primeros lugares podrán tener acceso a 20 medallas. Por cierto, al juego vino una nueva apariencia de tropas llamado Caballero de la Compañía Dorada, la cual te ofrece muchas estadísticas de totales y reducción de totales. La que llama más la atención es la última, la cual son las tropas de defensa máxima, que al subir la dorado más 3 te dará 2 millones de aumento de tropas para la defensa del muro. Esto quiere decir que una cuenta maximizada, porque esta apariencia se podrá obtener mediante CSS en la captura del centro, o sea, las ballenas nada más. Una ballena a futuro va a poder defender de un promedio de 21 a 22 millones de tropas sin la necesidad de refuerzos. Por refuerzos podría ser la cantidad mucho más mayor, lo cual lo vuelve un oponente muy difícil de atacar, ya que tiene mucha T4 o T5 de su línea más fuerte y por ende es más complicado hacerle daño. Ahí tendrás que aplicar un counter o utilizar otra ballena, porque siendo honestos, un jugador promedio no le va a hacer un rally a una cuenta maximizada porque va a perder. Nos damos cuenta también que la comandante Yi ha sido introducida al sistema del despertar y sus habilidades favorecen el ámbito del PvP también. En parte sí, en parte no. Más que nada su habilidad de cuarta estrella, pero ya ese tema lo tocaremos en un nuevo video dedicado a solo el despertar de Yi. También, si nos damos cuenta, nos vamos a la pestaña de armas. Una nueva arma está disponible, la cual es el arma de Jon Snow. Esa arma está disponible actualmente en el evento de guarida ígnea, la arma de garra. El arma de garra, lo cual aumenta de 15 a 20% de reducción de daño de ataques normales durante 15 segundos y también la probabilidad de infligir daño crítico durante 25 segundos, pudiéndola aumentar a 25% de reducción de daño y el daño crítico de 180%. Sin duda es una arma muy útil para aquellos que juegan con el setup de Sinara, ya que te permitirá infligir más daño crítico al realizar golpes normales. Pero el detalle es que por el momento solo se puede obtener en guarida ígnea. Por lo general ese premio va a salir a la 10ª exploración, lo cual conllevará un gasto de muchos diamantes negros para poder subirla a 4 estrellas. El arma del comandante Zeg iba a estar en la tienda de matistas, pero por algún motivo que desconozco no la pudieron poner y me imagino que será puesta en la siguiente actualización. Sobre el evento de Asedio de Ciudad Campeona, a partir de ahora solo podrá haber un solo conquistador campeón por alianza. Si en caso el conquistador campeón está o sea, si hay más de un conquistador campeón en una sola alianza, lo que se va a hacer es darle los premios del evento, pero el título de conquistador campeón no se podrá activar, ya que la nueva regla permite solamente un conquistador campeón por alianza. Eso es más que nada por el tema de que hay alianzas como de BDR y de 30 que por lo general gana 2 o más SS, y me imagino que en esta actualización lo que quieren es por lo menos que haya un conquistador campeón por alianza para la variedad de los buffs, ya que por lo general obviamente siendo ATD le vas a dar buff a un ATD, nunca le vas a dar buff a un BDR, a un N30 que es el enemigo. Por lo que también habla algo acerca de los hospitales, que cuando supere la cantidad del hospital creo que no se va a
a poder saltar de reino y van a poder regresar las tropas, algo así, pero eso ya se podría ver en un en vivo, porque yo puedo dar conclusiones erróneas sobre esto porque es en base a mi opinión. Por eso no doy en esta ocasión ninguna opinión sobre eso. También, si nos vamos al exterior de castillo, podemos usar un exterior y otro buff. O sea, yo estoy con el skin de este, pero tengo los buffs del de acá. Puedes entremezclar los buffos. Ya no es necesario cambiar de apariencia de castillo para utilizar el buff, si en caso tengas un skin de castillo favorito. Bueno, esto es más que nada solo estética, no aporta nada al juego, solamente vas a poder utilizar una apariencia con otro buff, nada más, es netamente estética. Esas son todas las novedades que se vinieron al juego, amigos. Si te gustó el video, no olvides de dejar un buen like si fue así, no olvides suscribirte al canal, comentar y compartir este video para que todos se informen acerca de las novedades del juego. En un video aparte te hablaré acerca de la comandante Jane, que en el tema del PvP también ha sido favorecida. Bueno, y sin más que agregar, eso es todo por hoy. Les ha hablado su amigo Bandete y conmigo será hasta la próxima, muchachos. Cuídense. Bye.